¿Qué tal, queridos amigos de El Cafetalero? Bueno, pues el día de hoy tengo el gusto de contar una historia muy especial, de contar una historia que ustedes ya vieron un poco de nuestras pruebas de sonido, de nuestras cosas, pero para mí es uno de los programas más especiales porque es el primer programa en el cual tenemos a alguien que radica en Cuba y que es originaria de Cuba. Entonces, pues para mí es un gusto muy especial del día de hoy, que por cierto es arquitecta, es florista y también fue conductora o es conductora de un programa de todo esto de interiores y cosas así. Una historia que vamos a poder conocer. Arquitecta, muchísimas gracias por estar en este sencillo programa. Espero que sea una historia, una entrevista diferente a las que le han realizado a lo largo de su vida. Estoy seguro que sería que han de ser unas cuantas. Hola, un gusto. Gracias por la invitación y aquí estamos para lo que quieras saber y preguntarme. Dispuesta a responder todas tus preguntas. Para empezar, como lo dije al inicio de la transmisión, le agradezco porque es la primera vez que mi programa o que el programa tiene el honor de estar con nuestros amigos cubanos, con alguien de Cuba. Es nuestra primera invitada y qué bueno, me da muchísimo gusto que espacios como este, aunque sea muy chiquito, pero esté traspasando las fronteras. Así que gracias, es un honor tenerla en nuestro programa mexicano. Gracias a ti por la invitación. Y bueno, empecemos un poco por el principio. Arquitecta, arquitecta de profesión. ¿Por qué Exactamente. arquitecta? A ver, siempre me gustó mucho el dibujo, el diseño, crear cosas y en un principio la idea no era que fuera arquitecta, me gustaba más lo que era el diseño industrial, lo que es el diseño de moda, el diseño de cualquier otro tipo de objeto decorativo, más bien, muebles y estas cosas. Pero en mi ciudad, que es Santiago de Cuba, donde yo vivo, que es la segunda capital de Cuba, la segunda ciudad más importante del país, no existe la Universidad de Diseño Industrial. Esa universidad se encuentra en Ciudad de La Habana, que es la capital del país, que está a 840 kilómetros de aquí, a 2 horas en avión. Y entonces, cuando nosotros los cubanos estudiamos, la universidad, las mujeres sobre todo empiezan alrededor de los 17 años a estudiar en las universidades. Y mi madre no estaba de acuerdo con que yo me fuera a esa edad lejos de ella. Y entonces, bueno, optamos por una carrera más que tuviera que ver con diseño, pero que se pudiera estudiar en la misma ciudad de Santiago donde me encuentro actualmente. Y entonces arquitectura, que también era parte del diseño, eh, fue la que decidimos por estudiar. Y aquí estamos, arquitectos. Arquitecta. Realmente la arquitectura sí me gusta, es una carrera muy bonita, se estudia, por ejemplo, tiene mucho campo, porque tienes que saber de todo un poco, tienes que saber eh, de cada uno de los lugares, por ejemplo, del oficio que se va o del trabajo que se va a hacer en cada espacio, en cada edificio, tienes que tener un conocimiento de cómo funciona para que sea un buen diseño, que sea un diseño funcional y que esa edificación, ese diseño que vayas a hacer en un futuro pueda ser útil. Entonces el arquitecto tiene que tener todo el conocimiento amplio
de la función que va a tener este edificio, si es una vivienda, si es un hospital, si es una escuela, si es un centro comercial, si es un cine, o sea, tienes que saber cómo funciona cada una de cada uno de esos lugares, tienes que hacer visitas a estos lugares como estos para ver cómo funciona, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que puedes erradicar. Entonces es muy amplia la carrera de arquitectura y hay que saber de todo, además de diseño, de trabajar en software de computación para armar los planos y de dibujo a mano alzada también hay que tener un poquito de destreza para hacer bocetos rápidos y después que ya tienes todo este proyecto armado, todo, que haces todos los planos, todos los cálculos de materiales y todo, viene la segunda parte, que es el proceso de la ejecución de la obra, tienes que estar a pie de obra, por ejemplo, tienes que ir de vez en cuando a obra a ver si se están llevando a cabo los diseños, los proyectos como se proyectó en el diseño o el proyecto, valga la redundancia, para que no ocurra ningún tipo de accidente o error y que el edificio no se caiga o que no haya, que se estén usando bien los materiales que se escogieron para hacer el proyecto. O sea que es desde que empiezan una obra, desde que empiezan en el inicio lo que es la búsqueda de información para crear un proyecto, hasta que se acaba la obra, hasta que ya se empieza entonces lo que es el diseño de interiores, que es la parte donde ya empieza la decoración, los muebles, las pinturas que vas a poner en las ¿Cuál, paredes, los pisos, cuál es, muy, muy cuál amplio. es, cuál es la obra que más grande o que más recuerda que le ha tocado dirigir, digamos, eh, este, digamos, que la recuerda por un sentido bonito, digámosle así, o la obra que más le haya marcado a lo largo de su carrera? Bueno, la que más me marcó fue un diseño. Realmente yo no fui la proyectista general, pero sí estuve a pie de obra, o sea, estuve en el momento de la construcción, que fue cuando estaba haciendo yo mi servicio social, después que me gradué. Eh, Fue en un hotel que estaba yo allí de jefa de obra, en un hotel de 410 habitaciones en la Callería Norte, en una zona que se llama Cayo Coco, que es un área turística que hay aquí en Cuba, en el centro del país aproximadamente, y cuando aquello se estaba en explotación, esta zona del país para crear muchos hoteles. Y entonces ahí, como quien dice, me formé yo en lo que es la construcción al pie de la obra. Y recuerdo, tengo muchos recuerdos muy bonitos porque aprendí mucho. No es lo mismo estar en una oficina proyectando, haciendo un proyecto, que estar justamente donde están los constructores, los obreros, los materiales, tomando decisiones rápidas cuando hacía falta. O sea que es una escuela muy grande y entonces de eso nunca se va a olvidar más. Ok. Bueno, su pasión por la después de su pasión por la arquitectura, usted desarrolló otra pasión y otro gusto, que es el gusto de las flores. Que vemos que Exactamente. que usted tiene ahorita puesta una flor en este momento en su cabello, que por cierto se le ve muy bien. Este, Gracias. ¿Cómo, cómo empezó todo este gusto por la floristería, por ser florista? Inclusive la semblanza que nos mandó, dice que usted ha dado cursos de floristería online para un gran número de personas. Entonces, pues, ¿cómo empezó todo esto? Y la pregunta, bueno, la segunda pregunta sería, y yo sé que va a ser un poco difícil, pero pues, ¿qué profesión o cuál de las dos cosas le gusta más? Ok. Bueno, empezó todo muy de manera inesperada. Nunca en la vida yo me iba a imaginar que iba a trabajar con flores. Siempre me gustaron las flores desde siempre, desde que las empecé a ver y a observar desde mi niñez. Un día
yo quedo, como te contaba, estaba trabajando en una empresa de proyectos y quedamos varias personas excedentes, o sea que nos cerraron los contratos porque la empresa se iba a desintegrar. Y entonces yo en ese momento estaba esperando a mi primer hijo y estaba en casa tranquila y no tenía, necesitaba entretenerme en alguna cosa porque, sabes, estar en la casa sin hacer nada, sin tener algún propósito, un proyecto, es muy complicado, El, sobre el todo para las ocio, personas que crean. el ocio es el peor enemigo del hombre, digo Exactamente. yo. Y entonces eh, empecé a comprarme flores porque pasaba por la florería de la ciudad donde estaba y empezaba a comprarme flores para alegrar la casa. Y hacía arreglos florales, pero eran para mí. Y los ponía en mi sala o en mi comedor. Y mi padre, que siempre me apoyó en todo, me decía, tú deberías de hacer arreglos para vender, hacer estas cosas para vender porque te quedan muy bien. Y yo, pero ¿cómo que para vender? ¿Y quién me va a comprar a mí flores así? Y me dice, tú no te preocupes que yo me encargo de eso. Mi padre, cuando ese momento trabajaba en un hotel en la Callería Norte, que te decía, en un hotel en Cayo Coco, era el informático del hotel, y empezó a hablar con las personas del hotel para que los que quisieran hacer un ramo, entregar ramos y eso, él me recomendaba a mí como persona para hacer el trabajo. Y entonces así empezó. Recuerdo que los primeros que hice fue en un 14 de febrero y empezaron a llamarme personas para que le hiciera ramos de flores. Y así, sabes cómo es de boca en boca cuando las personas quedan satisfechas con tu trabajo y con lo que haces y la forma en que los tratas y, y empiezan a recomendarte con otras personas y así poco a poco empezó a crecer el número de clientes. Yo cuando eso trabajaba en mi casa, no tenía florería y poco a poco ya pude tener un pequeño local que acondicioné y preparé para la florería y ahí empezó todo. Ok, Y bueno. la segunda pregunta que me hiciste, de cuál de las dos profesiones me gusta más, realmente te voy a ser sincera, me gusta más la floristería, porque en la floristería encontré ese momento de de paz, de relajarme, de estar tranquila, de crear cosas lindas, porque la floristería no solamente es hacer ramos de flores, la floristería abarca mucho, porque además de esto, tú puedes, por ejemplo, decorar un espacio, en el caso, por ejemplo, de una boda, de un cumpleaños, de una reunión importante, puedes decorar con flores y puedes decorar además con otros complementos que pueden ir bien con flores, con, por ejemplo, telas, cortinas, globos. Puedes usar muchas cosas, mobiliario, arcos, pórticos, y eso lo puedes hacer en cualquier espacio. Puede ser un espacio abierto, un jardín, también abarca incluso a la jardinería porque puedes utilizar plantas, que me encantan las plantas, y ya incluye lo que es la parte de diseño interior, que era lo que más me gustaba a mí de la arquitectura, y te incluye todo. Y entonces por eso te digo que realmente no me he salido completamente de lo que es la arquitectura, porque en sí la floristería es una arquitectura, pero a pequeña escala, porque incluso en la floristería también hay que hacer estructuras, hay que hacer mecánicas, hay que hacer diferentes soportes para sostener, por ejemplo, las flores. En el caso de los arcos grandes que se montan llenos de flores, eso es totalmente arquitectura. Arquitectura a pequeña escala. Qué bonito es, y esa es una de las cosas que yo también agradezco. Eh, a veces la vida te va poniendo, pues tú, tú estudias una carrera, una profesión con el afán de vivir mejor, de tener una vida más estable, ¿no? Pero a veces la vida te pone en otro lugar totalmente diferente cuando tú no te lo esperas, cuando tú ahora sí que estás eh, enfocada
en una sola cosa y te va abriendo los espacios, pero de verdad que al menos yo me siento agradecido por la vida. ¿Por qué? Porque nos ha permitido, o me ha permitido, desarrollarnos en lo que más nos gusta, ¿no? En lo que, en lo que realmente somos hábiles para sí, para desarrollar, para tener un mejor entendimiento de las cosas y poder ayudar a más personas, ¿no? Entonces, Claro. eh, ¿usted qué consejo le daría a las personas con alguna discapacidad y sin discapacidad que en este momento están viendo el programa o que lo van a ver y que dicen, bueno, yo soy bueno para esto, pero yo no, porque a todos nos pasa, ¿no? En algún momento nosotros mismos no confiamos en nosotros y segundo, pues qué importante es la familia también, ¿no? La familia Sí. que confía en ti y que bueno, en su caso la empezó a promover su papá, como dice. Entonces, ¿qué consejo le daría? Mira, es muy importante que puedas trabajar en algún trabajo, en algo que ames, que te guste hacer, para que no sea un trabajo, sino un hobby. Y para que sea algo que como te gusta tanto, no te sientas que estás haciendo un esfuerzo o un sacrificio para lograr determinada cosa, ¿no? Eh, el consejo que le doy es que sigan sus sueños, que no pierdan las esperanzas de hacer algo que realmente les guste hacer, porque cuando trabajas en algo que te gusta hacer, todo se vuelve mucho más fácil para crear, para formar, para empezar cualquier proyecto. Cuando te gusta lo que estás haciendo, creas magia, creas magia. No necesitas, por ejemplo, siempre es bueno tener mentores, siempre es bueno tener alguien que te guíe, porque hay cosas que uno no sabe. Y si lo puedes estudiar, lo que te gusta, mucho mejor todavía, porque te va a dar una base y un apoyo, además de ya el conocimiento que viene en ti, que nació contigo, porque muchas de estas cosas que son de creación ya nacen con la persona. Cada persona tiene un don que tienen que explotar y ahí es donde tienen que perseverar y confiar en lo que la naturaleza te dio. Y entonces el consejo es ese, siempre buscar un trabajo que te guste, en el que te sientas como si estuvieras en casa, como si estuvieras jugando, como si estuvieras en paz, que te dé paz, que te dé tranquilidad, y ahí es donde vas a poder crecer todo lo que quieras. Ok. Ahora, digo, yo sé que a esta etapa de su vida ha cumplido muchos de sus sueños, porque realmente todas las personas, todas, absolutamente todas, tenemos sueños, tenemos metas. Yo particularmente creo que es pues el inicio de cualquier cosa es soñarlo, es, es imaginártelo, pero a la vez de imaginártelo, también es trabajar todos los días, por pequeño que sea el avance, por pequeño que sea el, el, el tramo que tú te sientas que avanzas sobre ese sueño, pues es bastante bueno para cada persona, ¿no? Pero ¿qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Cuál es el sueño o qué sueño le falta por cumplir bueno, para empezar una gran mujer que, bueno, que sabemos de, las, ah, de las condiciones o dificultades que a lo mejor cada persona llega a pasar, pero vamos, sin embargo, yo cuando leí su semblanza, yo me quedé este, sorprendido por el porque ha logrado muchas cosas en sí en su vida y en su recorrer de este camino, ¿no?
bien. Todavía me faltan muchas cosas. Todavía me faltan muchas cosas por conseguir. Estoy todavía, yo creo que en la mitad. Estoy en la mitad de lo que he tenido en mis sueños. Y me gustaría mucho poder estudiar en una escuela de diseño profesional de florería, de flores. Y eso es bastante fuerte porque estos estudios son bastante altamente, o sea, económicamente altos y no son en mi país o en otro país y requiere todo un nivel económico que en estos momentos todavía no cuento, pero sé que lo voy a lograr y tener una florería bien, bien grande, con muchas flores, con mucha diversidad de productos, empleados y todas estas cosas. Hasta ahora tengo la florería, que es donde estoy aquí ahora, pero es pequeña, todavía no tiene todo lo que yo quisiera que tuviera por problemas de espacio y por problemas también de tiempo y de personal que todavía no consigo encontrar. Pero bueno, el futuro y el sueño que tengo es este, poder ser una florista, una gran florista o diseñadora floral y muy reconocida en el mundo. Ok. Y hablando, bueno, metiéndonos un poco al tema de discapacidad, al tema sí, todo este mundo de discapacidad, y yo agradezco la verdad porque he de decir que nuestra invitada, hace rato tuvimos una pequeña llamada para afinar detalles, y algo que me sorprendió de nuestra invitada es que me dice, yo, yo no sé de discapacidad, pero sin embargo me puse a checar datos, a ver, a ver qué, eh, a conocer un poquito más de discapacidad. Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo usted ve desde su perspectiva de ciudadana cubana diferencias o cómo ve la inclusión en Cuba, vamos a llamar así, cómo siente que hay Bien, suficiente inclusión o no, o cómo la ve desde su perspectiva? a ver, sí hay bastante inclusión, sí hay bastante inclusión. En Cuba, no sé si sabías que la educación en Cuba es gratuita. Toda la educación en Cuba es gratuita, incluso la universidad es gratis. O sea, ninguna persona necesita pagar nada para asistir a ninguna escuela, ni la universidad. Entonces, en Cuba existen escuelas especiales para niños con problemas de discapacidad física y discapacidad intelectual. Pero también hay otras escuelas donde, que son las escuelas normales, las escuelas regulares, donde van los demás niños, en las que también asisten niños con problemas de discapacidad no tan severa, y ahí en esas escuelas, por ejemplo, tienen algún profesor o alguna atención personalizada a estos niños, o sea que ellos se relacionan normalmente con los otros niños que no tienen ninguna discapacidad. Eh, Existen también escuelas, por ejemplo, de escuelas de arte, escuelas de deportes, donde también están los niños con problemas de discapacidad, discapacidad física y discapacidad intelectual. Ahí lo enseñan, por ejemplo, a obras de teatro. Existe una compañía de teatro infantil muy, muy reconocida que incluso ha viajado muchas veces a México, que se llama La Colmenita, que en esa compañía de teatro infantil hay muchos niños que tienen discapacidad, por ejemplo, como síndrome de Down, niños con problemas de discapacidad motora, que no tienen piernas o que no tienen brazos, pero que pueden expresarse muy bien y son maravillosos porque te salen las lágrimas cuando los ves, que ellos hablan tan bien y explican todo y por ejemplo, representan una obra de teatro y y de verdad que es muy, muy, muy agradable ver lo que es la inclusión. Incluso en las universidades hay personas que se han graduado así sobre todo de la carrera de Derecho, que tienen también problemas de discapacidad física.
también, por ejemplo, en el caso de la arquitectura, sabes que existen las barreras arquitectónicas, que son, por ejemplo, los escalones, las escaleras, las calles. Bueno, nosotros los arquitectos, cuando vamos a hacer un proyecto, tenemos que tener en cuenta el diseño para esas personas con problemas de discapacidad. Por ejemplo, tiene que haber rampas, tienen que haber lugares por donde ellos puedan acceder, que quepan, por ejemplo, una silla de ruedas. En los baños públicos, por ejemplo, los servicios sanitarios, tiene que haber barandas y tiene que haber puertas grandes que puedan abrir. O sea, que como tal, tenemos también como profesionales de la arquitectura y el diseño, tenemos también eso en nuestra cabeza de que hay que tener en cuenta a las personas que tengan problemas de discapacidad. Entonces, nosotros tenemos un lema que dice, todas las personas somos diferentes y eso es lo que nos hace más hermosos. Y entonces así vamos teniendo toda esta cultura de que todos estamos aquí por un motivo y por una razón. Y no importa cómo seamos, porque todos somos importantes y todos somos importantes. Ok, pues bueno, sí, es cierto, la, dis- la inclusión va avanzando, va, va generándose a través de cada uno de nosotros. También, no importa el país, yo siempre he dicho que las acciones inclusivas comienzan por cada uno de nosotros y nosotros hacemos la pequeña diferencia. Por último, y para ya ir cerrando este pequeño programa, al cual yo le agradezco infinitamente nuevamente que se haya tomado estos minutos, pero cuéntenos un poco porque yo en la llamada que hicimos y también hice un poco mi tarea. Usted fue conductora de un programa de televisión, ¿no? Sí, Yo siempre lo he dicho que pararse ante un micrófono, ante un teléfono, no es cosa pues, sencilla, no es cosa, pues nada más de me paro y digo esto porque tienes que tener un respeto hacia la gente, ¿no? Pero cuéntenos un poquito sobre ese programa que usted tenía hace tiempo, cómo empezó, cómo cómo lo fue desarrollando, si fue idea de usted o no, y al final me gustaría saber si, si piensa retomarlo en algún momento, este, como parte de sueño, ¿no? De un sueño, ¿no? claro que sí, sí. Ah, el programa que yo tenía era un programa de televisión que salía solamente los fines de semana. Estuve en ese programa alrededor de 10 años y era un programa para el diseño, o sea, para enseñar a las personas acerca del diseño de interiores, en el caso de las viviendas, donde, o sea, donde viven las personas, cómo podían decorar sus casas con algún tipo de tendencia, algún tipo de materiales, principalmente con materiales que pudieran reciclar, también con algún material que no fuera excesivamente costoso o difícil de encontrar. Y entonces yo daba consejos de, por ejemplo, cómo utilizar, qué colores utilizar en espacios pequeños, en espacios que no, quizás no tuvieran mucha iluminación, o que fueran espacios muy grandes, qué tipo de muebles, qué tipo de decoración. Y entonces, este programa era por las noches y empezó a tener mucha audiencia, incluso hasta me paraban en las calles cuando me veían para hacerme preguntas y que les diera consejos de cómo hacer, dónde poner este mueble, dónde poner aquel otro mueble. Y me gustó mucho hacerlo porque vi que ayudé a muchas personas que no tenían a quién preguntarle, por ejemplo, las personas
decoraban sus casas según lo que veían del vecino o lo que veían de la otra persona, porque cuando en ese momento no existía el internet empezó en Cuba hace quizás 6 o 7 años, y ya ahora las personas tienen un poquito más de conocimiento, pero en esa época no teníamos ese internet para todo, y era muy poco, había muy poca información acerca de cómo decorar un jardín, decorar una casa, decorar una sala, decorar un baño, qué hay, qué puedes poner, qué no puedes poner, según cómo sea la arquitectura del espacio. Entonces, quizás en un futuro sí vuelva a retomarlo en mis redes sociales, quizás aquí en mi cuenta de Instagram pueda empezar a dar algunos consejos acerca del diseño de interiores para no dejar de lado como tal ya la arquitectura y no dedicarme solamente a lo que es la floristería, y entonces pueda yo quizás hacer una fusión de ambas cosas a la misma vez. Ok, pues bueno, algo que quiera agregar para cerrar esta transmisión, insisto, me agradezco infinitamente que se haya tomado estos minutos y te reitero que Cafetalero Motivaciones está a su disposición para cualquier proyecto que podamos hacer o que podamos estar o donde podamos colaborar. Con muchísimo gusto y vamos a estar. Okay. Okay. Bueno, que muchas gracias. Quería agregar que me parece muy interesante esto que están haciendo ustedes como comunidad para personas discapacitadas, para motivarlos, para que se sientan con su autoestima. Deben subir mucho más su autoestima, porque es lo que los va a hacer útiles a la sociedad. Todos somos importantes, como ya te decía hace un rato, y todos podemos dar una ayuda, no importa de qué forma sea. Seguro que tienes la posibilidad de darla aunque tengas una discapacidad. Esto mismo que estás haciendo ahora le puede ayudar a otras personas en su vida, en su proyecto de vida. Así que muchas felicidades por este proyecto que estás haciendo y muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Gracias a usted y quedo pendiente eh, de hecho, se me está ocurriendo una idea en la cual podemos fusionar los dos los próximos días. Este, nos comunicamos y la ponemos ahí en concreto sobre la mesa. Y bueno, me gustaría poder contar con, con su colaboración para que hagamos un proyecto diferente uniendo las dos habilidades que tenemos cada uno, en este caso la asociación con la floristería. Entonces, en los próximos Ok. días estaremos poniéndonos de acuerdo y ojalá y se llegue a buen puerto. Y ya lo saben, amigos, pues gracias por estar sintonizando esta entrevista especial. No se olviden de seguir Cafetalero Motivaciones, tanto en Facebook como en Instagram, como en YouTube, como en TikTok, porque tenemos TikTok en donde subimos todo este material. Y bueno, parece ser que la próxima semana también vienen dos entrevistas súper especiales gracias a su preferencia. Así que nos vemos el próximo martes, 7 de la noche, con otra historia más de campeonato. Hasta la próxima y muchas gracias.